Tengan muy buenos días. Este día vamos a desarrollar el indicador 1.4, ángulo inscrito, segunda parte. Y el ejercicio propuesto o el problema inicial demuestra que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro está dentro del ángulo BPA. Y vamos a trazar y tenemos acá, vamos a demostrar que el ángulo BOA, que es este ángulo, es igual a 2 veces el ángulo BPA. Entonces, este ángulo de acá es el doble de este ángulo cuando el centro está dentro del ángulo BPA, cuando el centro está dentro. Y vamos a darle solución. Primero vamos a trazar lo que es el diámetro P. Trazamos el diámetro, y el diámetro va a ser PQ. Lo trazamos acá. Acá ya tenemos el diámetro trazado. Luego tenemos que el ángulo QOA, este ángulo de acá, es igual a 2 veces el ángulo QPA. Este ángulo es igual a 2 veces este ángulo. Y el ángulo BOQ, que sería este ángulo de acá, es igual a 2 veces al ángulo BPO. Este ángulo, 2 veces este ángulo, es equivalente a este ángulo. Luego sumamos ambas igualdades, la igualdad QOA, esta, más la igualdad del ángulo BOQ, esta más esta. Sumamos, estas dos son iguales a la suma de 2 veces el ángulo QPA, que es este ángulo, más 2 veces este ángulo, que es el ángulo BPQ. Entonces, 2 veces la sumatoria es esta, es igual a sumar estos dos ángulos. Y tenemos que, como en este caso pueden ver factor común, 2 es factor común en ambos. Entonces vamos a decir que 2 multiplicado por el ángulo QPA más
el ángulo BPQ. Por lo tanto, decimos que el ángulo BOA, que es este ángulo, es 2 veces el ángulo BPA. Es 2 veces este ángulo, que es igual a este ángulo. Tenemos en el ejercicio propuesto en el ejemplo, vamos a determinar el valor de X en cada caso. En el literal A tenemos acá y vamos a trazar el ángulo inscrito en la circunferencia en este caso. Y luego vamos a resolver. Tenemos en la solución como el ángulo BOA, que es este ángulo, o sea el ángulo X, es igual al doble de este ángulo, del ángulo BPA, que formamos el ángulo BPA. Entonces, y como este ángulo mide 35, y entonces tenemos acá que el ángulo X que vamos a multiplicar, vamos a despejar X, va a ser igual a 2 multiplicado por 35. Tenemos acá 2 por 35, 70. Y esto es el valor del ángulo X. Literal B, en este caso. Tenemos, vamos a... Y tenemos acá la... Y luego le vamos a dar la solución a la figura. Tenemos acá como tenemos que el ángulo BOA, que es este ángulo de acá, que mide 150 grados. Este ángulo es igual a 2 veces el ángulo B, este ángulo BPA, que sería este ángulo de acá. Entonces podemos decir que el ángulo BPA, que es este ángulo, es igual a la mitad de este ángulo. Y como decimos que este ángulo mide 150 grados, entonces tenemos que la mitad de 150 va a ser 75 grados. Entonces el valor de X en este caso va a ser de 75. Tenemos acá en la solución, decíamos entonces como es un medio, lo dividimos entre 2, lo que es el ángulo 150, y nos va a dar que es igual a 75. Después de haber efectuado el ejercicio propuesto, vamos a concluir el tema, que en los ángulos inscritos que tienen en el interior el ángulo central, que es el ángulo central,
que subtiende el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. Este X es el ángulo inscrito y como mide 75, entonces el ángulo central es el doble de X en este caso, que ya conocemos que es 75, entonces por ende vamos a decir que es igual a 150 grados. Y acá tenemos la tarea sugerida, determinar el valor de X en cada caso. Acá tienen 4 ejercicios para que practiquen el desarrollo de esta clase. Bendiciones a todos y cuídense mucho.